Hoy abriremos juntos un pasaje que muchos conocen, al menos por su nombre, pero cuya profundidad supera con creces lo que solemos imaginar. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Lucas 15. Antes de estudiarla, me gustaría que consideráramos la mentalidad con la que Jesús la contó. Esta parábola no fue dada al azar. En este capítulo 15, Jesús contó 3 parábolas sobre lo perdido y lo encontrado. La última, la que examinaremos, es la más completa y reveladora. Por lo tanto, los invitó a dejar de lado, en la medida de lo posible, todo lo que creen saber sobre este texto. Abordémoslo con una mirada nueva, dispuestos a dejar que Jesús nos hable del Padre, del arrepentimiento y también de la actitud del corazón humano hacia la gracia. Mi objetivo hoy no es simplemente contar la historia de un hijo que regresa, sino ayudamos a comprender por qué Jesús habló así y qué quiere que cada uno de nosotros recuerde en su vida. Así que aprovechemos este momento para escuchar juntos este pasaje como si fuera la primera vez y dejemos que la palabra nos ilumine. Leeremos esta parábola comenzando con el versículo 11. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, no quiero decepcionar a nadie, pero hay muchas personas que anhelan desesperadamente encontrar algo oculto, algo secreto en esta parábola. Y personalmente no lo veo así. Así que antes de estudiar el texto, creo que es esencial comprender el propósito de una parábola. Necesitamos ser capaces de descubrir el mensaje que transmite, para saber qué quiere decirnos el Señor mediante esta parábola. Entonces, si vamos a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que a ustedes se le ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla el Señor Jesús? A ustedes, los discípulos. Así pues, las personas nacidas de nuevo entienden las parábolas. Y a través de ellas, Dios transmite un mensaje, una verdad profunda. Quienes tengan un corazón abierto al entendimiento descubrirán los misterios del reino de Dios. Pero quienes estén cerrados a la verdad no captarán las enseñanzas. Este es el fundamento para comprender la parábola. Ahora que sabemos esto, sabemos que hay un mensaje en la parábola del hijo pródigo. Y para nosotros, como verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, este mensaje debe aclararse. Con el tiempo, debemos encontrarlo. Así pues, para comprender esta parábola que comienza en el versículo 11 de Lucas 15, debemos, como siempre, observar cuidadosamente el contexto en el que se presenta. Para comprender el contexto, debemos ir al versículo 1 del capítulo 15. Lo leeré. Lucas 15, capítulo 15, versículo 1. Está escrito. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en ese punto, Jesús continuará apoyando su explicación. Dará un segundo ejemplo. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese es el contexto. Y si continuamos, Jesús cuenta esta tercera parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Uno se va de casa, explicaremos por qué, y el otro se queda. Pero el contexto nos dice en las 2 parábolas anteriores que Jesús se dirige a personas de mala reputación. ¿Ante quiénes? Ante los líderes religiosos. ¿Se salvan a sí mismas las personas de mala reputación? No. ¿Se salvan los líderes religiosos por sí mismos? No. Y Jesús intenta abrirles los ojos. Les dice, escuchen, dicen que me relaciono con gente que hace el mal. Y ustedes son líderes religiosos que hacen el bien. Pero pónganse en mi lugar. Si tienen una oveja y una cae en un pozo, ¿no van a buscarla? Y cuando la encuentran, regresan felices y celebran. Así que Jesús les dice esto a todas estas personas y líderes religiosos que lo critican y dicen a sus espaldas, miren con quién se junta. Jesús quiere abrirles los ojos. Estas ovejas están perdidas. Eso es lo que Jesús les dice. Y ustedes no entienden nada. Ustedes también están perdidos. Eso es lo que les dice. La mujer que perdió su joya, ¿es feliz? La perdió, tiene miedo. La joya es muy valiosa. Finalmente la encuentra. Así que está feliz. Llama a sus amigas y les dice, vengan, celebremos. Así que Jesús dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Quién mora en el cielo? El Señor Dios, los ángeles y ahora las almas de sus siervos. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes son estos 99 justos? Son los que supuestamente son justos. Es decir, estos fariseos que fingen ser justos, que fingen ser religiosos, que sirven a Dios, pero no lo son. Esto significa que en el cielo hay más regocijo por una oveja perdida que se encuentra que por 100 de estos supuestos justos que no lo son realmente. Eso es lo que significa. Luego, en el versículo 10, Jesús lo repite en la segunda parábola. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto significa, un pecador es mucho. Ahora conocemos el contexto. Para disgusto de quienes buscan significados
ocultos en esta parábola del hijo pródigo. Lo siento, pero debo decir, dado el contexto, que no hay nada oculto ni misterioso. Releamos la parábola. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre aún está muy sano y con buena salud. Así que el hijo menor pensó, mi padre tiene bienes, está sano, no es tan viejo, no quiero esperar. Así que le haré una oferta. Así que fue a verlo y le dijo, ¿puedes darme mi parte de la herencia ahora? Y el padre se la dio. No discutió, se la dio. Unos días después, el hijo menor, radiante de alegría, partió rumbo a un país lejano. Se va de fiesta. En francés tenemos una expresión para eso. Il fait la java. Está baleando toda la noche. Tiene dinero, iba a discotecas, restaurantes y fiestas, y luego se va a las drogas, al libertinaje. El libertinaje puede referirse a actos sexuales, porque en el versículo 15 se mencionan prostitutas. De hecho, lleva una vida terrible. Y en el versículo 14, cuando no le queda nada, cuando lo ha gastado todo, cuando no tiene ni un céntimo, es cierto que lo pasó genial, pero el problema es que hay una gran hambruna donde está. Así que ya no encuentra qué comer. Pero no solo eso, ni siquiera tiene dinero para comprar nada. De hecho, no le queda nada. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Lo pensó. Fue a ver a un vecino y le dijo, oye, necesito comer. Ayúdame con algo. El vecino le dijo, ve a cuidar los cerdos. No dijo, ve a cuidar las cabras, sino ve a cuidar los cerdos. Los cerdos son animales impuros. Nunca antes se había acercado a ellos, ni siquiera estando con su padre. Ahora era menos que nada. Y era aún menos que los cerdos. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que se consideraba aún menos que los cerdos. Realmente había tocado fondo. Así que se arrepintió, reflexionó y empezó a sentir remordimiento y arrepentirse. Empezó a decirse a sí mismo, he hecho algo estúpido. Y pensó en su padre, en el lugar donde vivía, y recordó a todos los trabajadores que trabajaban para su padre y a quienes su padre pagaba bien. Comía mucho en aquel entonces y se comparaba con quienes había trabajado
para su padre y que estaban mucho mejor que él, con su libertad, la supuesta libertad que tenía siendo su propio jefe. Lo comprendió y dijo, y aquí estoy, muriéndome de hambre. Así que se dio cuenta, sintió arrepentimiento, remordimiento, y dijo, me levantaré, iré con mi padre. Así que ahora está pensando, ha hecho una observación y se dice a sí mismo, esto es lo que voy a hacer. Voy a levantarme, voy a volver a ver a mi padre, voy a regresar. Voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa eso? Significa que pudo haber recibido alguna enseñanza bíblica. Si dice que ha pecado contra el cielo, contra Dios, es porque seguramente le dijeron que había cosas que podía hacer y cosas que no debía hacer. Así que debió haber recibido alguna enseñanza de su padre. Parece que sí. Entonces dice, voy a decirle que realmente no soy digno de ser llamado tu hijo. Repréndeme y trátame como a uno de tus siervos. Eso es lo que imaginaba que iba a hacer. Pero va a poner a práctica lo que imaginaba. Y se levanta y va donde su padre. Y así lo pone en práctica. Dice, lo voy a hacer. Y lo hace. Y se va. Y como aún estaba lejos, su padre lo vio de lejos. Y eso le conmovió el corazón. Y su padre, él no es un padre como cualquier otro. Si pensamos que es un padre como cualquier otro, entonces espera a que su hijo regrese a casa y lo regaña. ¿Dónde está el dinero que te di? ¿No te va a vergüenza? Hiciste esto, hiciste aquello y ahora vuelves llorando. Esa es la actitud de muchos padres. Pero este padre es diferente. Cuando veas a su hijo, corre hacia él, lo agarra y lo besa. Entonces, con su padre a su lado, el hijo dice lo que está a punto de decir. Mira, padre, lo admito. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y está a punto de decir el resto, pero el padre lo interrumpe. Ni siquiera quiere escuchar lo que quiere decir. Llama a sus sirvientes y les dice, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El simbolismo, el vestido más hermoso, el anillo en el dedo. El anillo en el dedo es el anillo del rey. El anillo con el que el rey sellaba los decretos. Sellaba su decreto con cera usando este anillo. Y nunca podría ser revocado. Personalmente creo que este versículo es un sutil recordatorio de que
uno no puede perder la salvación. Así que al dar este anillo, el padre, que es el rey, lo considera como él mismo. El vestido más hermoso y los zapatos en sus pies, esto eran para los esclavos que no tenían zapatos, y él no es un esclavo, es reconocido como el hijo encontrado. Y el ternero cebado es sacrificado. Entonces, ¿qué es el ternero cebado? Este es un ternero que se reservaba y se sacrificaba para ocasiones especiales, como cuando un invitado excepcional llegaba a la casa, o si había noticias o un evento excepcional. En este caso, el ternero cebado se sacrificaba para celebrar. Y como se trataba de una ocasión excepcional, lo sacrificó y dijo a los sirvientes: comamos todos, vamos, todos los sirvientes, comamos y celebremos. Él dio la razón, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es aliado. Y comenzaron a regocijarse. El Padre aquí representa a Dios. Y el Hijo que se ha ido se asemeja a las personas de mala reputación que vimos antes en la parábola. Y ahora veremos algo más. En el versículo 25 vemos que el hijo mayor está en el campo. Y cuando regresa y se acerca a la casa, oye música y bailes. Podríamos preguntarnos, ¿qué hace en el campo cuando hay una celebración en casa? Nadie le ha dicho que hay una celebración. Pero si realmente estuviera cerca de su padre, sabría que hay una celebración. Si no sabe que hay una celebración es porque está lejos de su padre y está haciendo lo que cree correcto. Y no olviden que el Padre es Dios. Así que cuando el hijo mayor oye la música y los bailes, llama a un sirviente y le pregunta: ¿qué pasa? Pues bien, tu hermano ha regresado y tu padre ha sacrificado el ternero cebado para la ocasión. Están tan felices. Y el hermano se enoja, se pone furioso, monta en cólera y dice: bueno, no voy a entrar. Entonces, cuando su padre se entera, su padre, que es Dios, viene a buscarlo y le pide a su hijo que entre. Y este hijo le dice a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. De hecho, le dice a su padre: ¿no te avergüenzas de tu comportamiento? He sido fiel, te he servido durante años y ni siquiera me has dado nada. Es patético. No entiendes el valor de las cosas y no has visto mis esfuerzos. Eres una decepción. Eso es lo que le dice a su padre. Le dijo: pero ¿cuándo vino tu hijo? No dijo cuando vino mi hermano, sino cuando vino tu hijo.
Así que los diferenció claramente porque no amaba a su hermano. Es obvio que no amaba a su hermano porque su hermano representa una vida malvada. Y él, en cambio, cree que va muy bien. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre respondió: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y le respondió como dice en las otras parábolas: mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. De hecho, esta parábola se sitúa en un contexto donde hay personas de mala reputación y supuestos justos. Pero uno no es tan bueno como el otro, ni ninguno es tan bueno como el otro. Así que aquí tenemos a estos dos hijos, dos almas perdidas. No son salvos, no son cristianos nacidos de nuevo. Y si queremos interpretar la parábola como personas cristianas, creo que nos equivocamos. Eso no es lo que el texto nos dice en su contexto. Veremos que podemos deducir de ella más adelante, pero personalmente la interpreto como debe interpretarse dentro de su contexto. El hijo sale de fiesta, anda con prostitutas, hace cosas malas y todo eso, pero se arrepiente. Viene al Señor. Nace de nuevo, pertenece al Señor. Y el otro hijo, que no pertenece al Señor, que tampoco ha nacido de nuevo, pero que creía serlo porque realizaba rituales y oraba. Además, hay otra parábola que puede arrojar su luz sobre la situación. La escrita en Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto va directamente al contexto que intentamos explicar. El contexto del hijo mayor que se cree buena persona y no se preocupa por los demás, es decir, su hermano. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. De esto es exactamente de lo que estamos hablando. Él es un hombre religioso y el otro publicano, es decir, un pagano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Así se coloca por encima de los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así ve a otra persona que está en el templo con él, que también está orando, pero no lo considera. Así como el hermano mayor de la parábola no considera a su hermano menor, porque ha obrado mal y se presenta en esta parábola diciendo:
ayuno 2 veces a la semana. Lo que hago es enorme. Doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos. Representa el pagano. Me entiende la distancia porque está avergonzado. Ni siquiera se atreve a levantar la vista. Sin embargo, vio su condición y sufrió por ello, diciéndose a sí mismo: Dios se proscribió a mí, pecador. Pero el Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro hombre que se creía muy importante, muy bueno, superior a los demás, porque ayunaba, oraba e iba al templo varias veces por semana, no fue justificado. El otro hombre que no iba al templo regularmente, que no ayunaba y que actuó mal, pero que se arrepintió sinceramente, fue justificado. Así que esta parábola explica lo que estamos diciendo. El hijo menor se va, vive una vida imposible, y el padre, que es Dios, no le dice: no, quédate, no te vayas, como lo haría un padre normal. ¿Por qué? Porque le dio al hombre libre albedrío. Haz lo que quieras. No creó al hombre como un robot. Lo creó con libre albedrío. Haz lo que quieras, pero asumirás las consecuencias de tus actos. Así que la consecuencia de sus actos es que gasta todo su dinero y cuando llega la hambruna ya no puede alimentarse. Hay consecuencias, pero el Padre es Dios. Y cuando regresa, lo acoge en sus brazos como si no se hubiera ido, porque este Padre está lleno de amor por sus hijos. Y esta persona que regresa experimenta un nuevo nacimiento. Y ahora pertenece al Señor. La otra persona que se quedó cree que lo está haciendo todo bien. Se considera superior. Pero en realidad no está justificada. Esta persona ha olvidado que antes de ser farisea, no nació farisea. Así que también llevaba una vida normal. Pero ha olvidado esto. Por lo tanto, cuando leemos el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. También que creo que este versículo es un sutil recordatorio de que uno no puede perder la salvación, porque no está escrito en esta parábola que este hijo se ha encontrado y luego se vaya. No, lo encuentran para siempre. Así es como creo que esta parábola debe explicarse en su contexto. El hijo menor representa al hombre egoísta y pecador. El padre representa a Dios. El estilo de vida del hijo menor lo lleva a malgastarlo todo en la lujuria,
lujuria, y luego viene la pobreza del hijo, que simboliza una vida sin Dios. De hecho, este hijo que se va y se rebela a través de su padre, ¿contra quién se rebela? Se está rebelando contra Dios. Se está rebelando contra Dios a través de su padre. Así que esta vida que adopta es una vida sin Dios. Y por lo tanto, el regreso del hijo entristecido representa el arrepentimiento y el amor del padre que lo acoge a pesar de todo lo que ha hecho. Esto representa la alegría de Dios cuando nosotros, como cristianos, renunciamos al pecado y pedimos perdón, y que Dios cambie nuestros corazones. Así que esa es la historia. Entonces, podríamos preguntarnos por qué el padre acepta la partida de su hijo. De hecho, es porque se trata de amor y libertad en la relación entre padre e hijo. Porque Dios en el jardín de Edén dejó que Adán y Eva tomaran el camino equivocado. Pudo haberlos detenido, pero no lo hizo. Los dejó ir. Les dio libre albedrío. Pero debemos considerar esto. ¿Qué tipo de relación habría tenido el padre con su hijo en la parábola si lo hubiera encerrado en la casa y lo hubiera obligado a quedarse? La relación habría sido tensa, difícil. Así que el padre prefiere dejar ir a su hijo antes que tener una relación mala y rota con él. Entonces, ¿qué clase de relación tendría Dios con la humanidad si ésta estuviera programada para obedecerlo como una marioneta? De hecho, eso es lo que necesitas entender. Para ser libre de amar a Dios, debes ser libre de no amarlo. Repito, para ser libre de amar a Dios, debes ser libre de no amarlo. El hijo debería haber sido libre de irse, pero luego eligió quedarse libremente. Así que esta tierra lejana a la que fue supuestamente era el lugar donde la vida es mejor, el hijo se equivoca, pero no lo sabe. De hecho, esta tierra lejana es una tierra de esclavitud, desorden y hambre. Pero cuando abrió los ojos y se dio cuenta que era una tierra de esclavitud, al darse cuenta de esto, se dio cuenta de la soledad en la que se encontraba, una soledad que no había conocido antes. Anteriormente, en la parábola de la oveja perdida, la oveja no eligió perderse, se perdió. Y el padre fue a buscarla. Pero en esta parábola del hijo pródigo, el hijo eligió perderse. Y el padre no la busca. Espera a que regrese y cuando regresa la recibe como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? En esta parábola, el protagonista
no es el hijo menor, ni siquiera el mayor, sino el padre. Un padre que deja ir porque respeta la libertad. Un padre que espera que vaya por el horizonte. Un padre que corre, que abraza, que restaura. Un padre que también sale al encuentro del hijo mayor, que habla, que le suplica y que le recuerda: todas mis cosas son tuyas. Hemos visto que ambos hijos están perdidos. El hijo menor perdido lejos de casa, en una vida de pecado manifiesto. El hijo mayor perdido en casa, con una apariencia de rectitud en el orgullo religioso. Ninguno de los dos es justo en sí mismo. La única diferencia es que uno finalmente recupera la cordura, reconoce su condición, regresa al Padre y confiesa: he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí es donde se revela la gloria de Dios. Él justifica al pecador arrepentido, levanta a humilde, devuelve la condición de hijo a quien ya no se siente digno. Esta parábola también nos muestra el cielo. 2 veces Jesús dice que hay alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y el Padre repite al final: deberíamos habernos regocijado. A los ojos de Dios, una alma que regresa a Él vale más que todas las pretensiones religiosas del mundo. La gloria de Dios se ve en esta alegría. Él no es un Dios frío y distante, sino un Dios que se regocija, que celebra, que honra la gracia. Al leer este texto, nos invita a admirar al hijo pródigo, ni a compararnos con el hijo mayor, sino a contemplar el corazón del Padre. Un Dios que no obliga, sino que le ama. Un Dios que no minimiza el pecado, sino que perdona plenamente a quien regresa. Un Dios inmutable. Él era el mismo cuando el hijo se fue. El mismo cuando estaba entre los cerdos. El mismo cuando regresó andrajoso. Su fidelidad, su paciencia y su misericordia glorifican su nombre. Así que la verdadera pregunta para cada uno de nosotros no es quién hizo menos mal, sino ¿he conocido verdaderamente a este Padre? ¿He regresado con Él con verdadero arrepentimiento? ¿O sigo siendo como aquel hijo mayor, cercano a las cosas de Dios, pero lejos de su corazón? Que el Señor, mediante esta parábola, nos libre del orgullo de los fariseos, nos dé un corazón quebrantado y arrepentido como el del hijo menor. Y sobre todo, nos abra los ojos a la grandeza de su gracia. Y que toda la gloria sea para el Padre que acoge, para el Hijo que salva y para el Espíritu que convence y transforma los corazones. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.